Señor le bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta mañana. Tenemos el privilegio de congregarnos, de escuchar la palabra del Señor y no hay que desaprovechar, amén. El Señor inspiró la palabra, entonces es palabra de Dios. Sabemos eso, ¿no? Lo que dice en la Biblia. Y por lo tanto debemos tener reverencia a la palabra, debemos tener esa actitud humilde de recibirla y de atesorarla, de escudriñarla y ponerla por obra. Algunas cosas que sabemos de los atributos de Dios, cuando miramos en la palabra vemos que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Los niños desde su clase de escuela dominical están aprendiendo eso, por ejemplo. ¿Quién es Dios? ¿Y qué hace Dios? ¿Verdad? O sea, su persona y sus obras. Vemos a nuestro Dios obrando poderosamente como Él quiere, como Él determina. Él se manifiesta, Él crea, Él habla. Cuando la Biblia dice que es útil, la palabra es útil para enseñar, exhortar, consolar, es porque Dios mismo lo está haciendo a través de su palabra. Amén. No es el papel escrito, sino que Dios a través del papel escrito. Es algo sobrenatural, hermanos. Todo eso hace Dios. Y algo que también hace el Señor es poner orden. Si hay alguien que tiene estricta orden y le gusta el orden y es extremadamente ordenado, es Dios. Tal vez aquí hay alguien que es súper ordenado en sus cosas, en sus finanzas, en su casa, en su horario, ¿verdad? En su trabajo, en sus papeles, en lo que sea. Dios es muchísimo más ordenado y es perfectamente ordenado. Y Él pone orden cuando hay desorden. Él ordena en el desorden. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo de Primera de Corintios 14. La iglesia de Corinto estaba desordenada, había desorden en la iglesia de Corinto. Vimos cómo el apóstol Pablo empezaba a exhortar en todos los capítulos a la iglesia. Pablo, usado por el Señor, quería poner orden en la iglesia. Si nosotros vemos, hermanos, todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto, vemos a Pablo poniendo orden. Recuerdan que venimos predicando todo el libro, toda la carta de Corinto, y viendo el desorden y Pablo poniendo orden en la iglesia. Cuestiones de matrimonio, cuestiones de costumbres, cuestiones de la cena del Señor, cuestiones de los dones espirituales. En el capítulo 12, 13, 14 vemos las cuestiones de los dones espirituales. ¿Qué problema tenía la iglesia? Había énfasis en algunos dones, especialmente los dones poderosos, de milagros, de sanidades. Alex estaba hablando un poquito del don de lenguas, hoy vamos a profundizar un poco más. Había un poco de desorden con este don de idiomas, con este don de hablar en lenguas extrañas. Y entre en medio del capítulo 12 y 14, vemos que Pablo dice el don del amor. Pueden enfatizar todos los dones, pueden tener todos los dones, el conocimiento, pero si no hay amor, entonces faltaba orden y Dios pone orden. Nosotros debemos ser una iglesia ordenada. Las congregaciones deben tener orden porque Dios es un Dios de orden. Debemos saber cómo adorarle bíblicamente, debemos saber cómo se ora según su palabra, debemos saber qué temas debemos tocar a los hermanos, qué debemos predicar.
todo en orden, porque Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de orden. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo Pablo, siendo como un padre espiritual, un apóstol de Jesucristo, de hecho, él plantó la iglesia en Corinto, entonces se sentía como un papá de todos los hermanos en Corinto. A través de esta carta, él quiere poner orden sobre los asuntos de los dones espirituales. ¿Qué les parece, hermanos, entonces, si oramos y desarrollamos con la ayuda del Señor el capítulo 14? Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque tú eres un Dios de orden. Y eso es de bendición para la iglesia, eso es de bendición para la raza humana, eso es de bendición para toda la humanidad, eso es de bendición para tu pueblo, eso es de bendición para nuestras vidas, Señor. Que podamos entender hoy lo que tú quieres hablar a través del pasaje de esta mañana, Señor. Que podamos recibir con humildad tus enseñanzas, que podamos meditar en lo que escuchamos y que podamos aplicar todo lo que está en tu palabra, Señor. Danos un espíritu manso, danos una mente concentrada, danos un corazón humilde para recibir tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es pura, tu palabra convierte el alma, tu palabra da vida a los muertos, tu palabra santifica, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 14, si tienen preparado ahí, Primera de Corintios 14, es largo, pero vamos a desarrollar la parte del don de lenguas, que es hasta el 28, donde la Biblia, la mayoría de las Biblias, justamente habla específicamente del tema, hablar en lenguas, ¿verdad? Seguramente en su Biblia tiene eso, o el don de lenguas, o hablar en lenguas. Dice, seguid el amor. Acompáñenme hasta el versículo 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si hay una congregación que recibió todos los dones del Señor, fue la iglesia de Corinto. Vemos que tiene todos los dones, es una iglesia rica financieramente, es una iglesia donde los hermanos era derramado el don o los dones espirituales, pero habría un problema que venimos estudiando de varios domingos, ¿verdad? Había mucha arrogancia, orgullo, mucha carnalidad. ¿Recuerdan en la cena del Señor? Los ricos comían aparte, los pobres aparte, no se juntaban. Los ricos traían los manjares y no le invitaban a los hermanos pobres de Corinto, pero ellos supuestamente adoraban, oraban, agradecían a Jesús. Por eso Pablo habla también en el capítulo 12, tomando la cena indebidamente, dice, ¿verdad? Que hasta iba a traer juicio a Dios, el que toma de esa forma, el que come de esa forma. En aquella época era un almuerzo, no es como el pancito y la copa de nosotros ahora. La cena del Señor era un almuerzo, un culto, y después almorzamos todo acá y bueno, en el nombre de Jesús.
Entonces había jactancia, arrogancia, inclusive con los dones espirituales. Muchos eran creídos porque dice: yo tengo el don de sanidad y vos solamente limpiás los baños. Yo tengo el don de interpretar las lenguas, los idiomas, pero vos sos el portero de la iglesia nomás, que es un don tremendo, el don de servicio. En Romanos 12 habla de los dones importantes también: don de administrar, de servir, el don de consolar, de tener misericordia. Bueno, lo que sí que había una carnalidad tremenda en la iglesia. Entonces Pablo usa verbos imperativos. Pablo trae orden, porque Dios es un Dios de orden. Pablo trae orden a la iglesia escribiendo una carta imperativa. Fíjense lo que dice el versículo 1: seguid. Es un mandato militar. ¿Qué significa aquí seguid? Que la prioridad aquí es amarse, el don mayor, el don más importante. Pablo había dicho atrás: si yo hablo lenguas angélicas, si yo doy mi vida, si yo hablase lenguas angélicas, si yo diera mi vida, si yo quemara mi cuerpo en el fuego, si conociera toda la ciencia de Dios, si conociera todos los misterios del universo, pero no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo está poniendo orden. Desarrollen los dones, pero sigan el amor. En amor tienen que servir. En amor deben desarrollar los dones. Después dice otro verbo imperativo, fíjense el versículo 1: procurad. Procurad, buscad, es una orden. Cuando tiene una D al final es un verbo imperativo. Hay que hacerlo sí o sí. Es un mandato militar. En la milicia, en el ejército no se consulta al soldado, se le ordena. En el ejército no se pide opinión. El soldado tiene que obedecer órdenes. Todos los que fueron al cuartel, al ejército, saben que ahí no hay consulta, opinión, sugerencias. Cuando sos soldado raso, hay jerarquías y tenés que obedecer a los superiores. Entonces, Pablo, dando este mandato imperativo y como militar, dice: procurad los dones espirituales. Desarróllenlos, sirvan. Pero ¿qué dice después? Hay un pero en el versículo 1: pero por sobre todo que profeticéis. Aquí la palabra profeticéis no tiene que ver con que todos sean profetas y estén dando palabras reveladoras de futuro, o profetas como Jeremías, Isaías. No era esa la intención de esta palabra profeticéis, sino que habla de proclamar verdades reveladoras. La Biblia no estaba terminada, entonces Dios usaba personas para declarar la palabra de Dios. No estaba la palabra escrita, entonces Dios usaba personas para hablar. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Usen los dones espirituales, sigan el amor, pero lo más importante después de amarse es predicar la palabra. Predicar la palabra, porque predicando la palabra es que viene la conversión de las personas. Predicando la palabra es que la iglesia se santifica. La verdad viene por conocer la palabra. Entender, conocer la verdad viene a través de conocer a Dios y conocer su palabra. Los filósofos, la sociedad de hoy dice: la verdad es relativa. Tu verdad es una, mi verdad es otra, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, la verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una realidad, no es una filosofía, es una realidad. Es Cristo la verdad. El que conoce a Cristo y tiene a Cristo, tiene la verdad. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que piense la sociedad. Cristo es el centro de la verdad porque Él es la verdad. Pablo, sabiendo esto, pasó a segundo plano los dones espirituales. Los dones espirituales son secundarios. Eso está queriendo decir Pablo. Muy lindo el don de milagros, pero es secundario. Nadie se convierte por ver un milagro.
Nadie se convierte porque te sanaste. Muchos que se sanaron y recibieron milagros crucificaron igual a Jesús. Fueron a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Los fariseos miraban milagros ahí enfrente y le odiaban a Jesús. Decían: este hace milagros por Belcebú, por Satanás hace milagros. No es el Hijo de Dios, no es el Mesías. Entonces, es impresionante el don. Los dones son impresionantes, son de Dios, son poderosos. Ver un milagro es asombroso, pero no quiere decir que va a cambiar tu corazón. Ver a alguien hablando un idioma extraño y otro traduciendo es algo impresionante seguramente en un culto. Pero eso no da crecimiento espiritual. Inclusive tener un don espiritual no te hace espiritual, maduro espiritual. ¿Se entiende? No significa que sos maduro espiritualmente si tenés dones espirituales. La madurez viene por las escrituras, la madurez viene por la santificación, la madurez viene a través de las pruebas. La madurez viene a través de crecer en el conocimiento del Señor, aplicar su palabra, pasar por pruebas, tribulaciones, ir superándolas, tener fe en el Señor, ir obedeciendo su palabra, te convierte en una persona madura. Tu espíritu va madurando a la imagen de Cristo, que es el objetivo. Por eso Pablo hace una diferencia muy grande. Procuren los dones, está bien, es bíblico, los dones son bíblicos, procúrenlos, oren por eso, sirvan con eso, pero yo prefiero que prediquen la palabra, denle prioridad a la palabra, dale prioridad a la palabra. Aquí en nuestra congregación local nosotros damos prioridad a la palabra y por sobre todo. Lo que hagamos después es todo secundario. Por eso tenemos estudio bíblico. Queremos que los hermanos le conozcan a Dios. Queremos que la gente que nos visita le conozca al Señor, reciba el Evangelio y sea salvo. Es la máxima prioridad. Pablo no está descartando los dones, Pablo está poniendo orden, está poniendo prioridades. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Por qué prefiero que prediquen? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Después más adelante aclara, si nadie interpreta lo que habla una persona en la iglesia de Corinto, si nadie interpreta, ahí se hablaba griego como idioma oficial. Si alguien dice, voy a hablar algo de parte de Dios y empieza a hablar sobrenaturalmente en árabe, y nadie ahí entiende árabe, entonces no le está hablando a Dios otra vez. Nadie es edificado, no sabemos qué está diciendo. Es muy lindo ese don, cayó sobre un hermano ese don, empieza a abrir su boca y a declarar la palabra de Dios en árabe, pero todos se miran, nadie entiende. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces no pasa nada para la iglesia no es edificada. Entonces Pablo dice, es mejor que prediquen, hablen griego y prediquen. Eso es más importante. Dice el versículo 2, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué significa aquí misterios? Habla revelaciones de Dios. Pero tampoco, si no se entiende, por más hermosa palabra que esté declarando el hermano, no sirve. Ahora, versículo 3, pero el que profetiza, el que predica, el que declara la palabra de Dios, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí sí sirve y tiene sentido predicar, ¿se entiende? Es bueno para la iglesia es edificada si se predica la palabra. Versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica,
pero el que profetiza edifica a la iglesia. Está haciendo la comparación. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más prefiero que profeticen, porque mayor es el que profetiza. ¿Mayor en qué sentido? Es más importante, no la persona, no tiene un mejor valor la persona para Dios el que predica, sino que la predicación es más importante. El mensaje. Versículo 5, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete alguien, para que la iglesia reciba edificación. Había un problema, y lo voy a poner en contexto. No era el problema que haya don de lenguas en aquella época, no había problema con eso. Vamos a hacer la definición del don de lenguas, que hay una cierta confusión con este don. Había un problema grave en Corinto. Los que se convirtieron, la mayoría de los que se convirtieron en esa época, antes iban a otras iglesias, pero iglesias paganas, iglesias que adoraban a dioses romanos y a dioses griegos. En Corinto había más o menos 12 iglesias grandes o 12 templos, se le decía templos majestuosos. Eran construidos para los dioses griegos y dioses romanos. Eran columnas de mármol enormes, majestuosos. Algunas ruinas hay por ahí. ¿Y cómo era un culto pagano? El culto pagano, se iban las personas y se iban extranjeras que venían de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria y venían muchos barcos con muchos marineros, funcionarios, cargaban y descargaban mercadería. Como aquí, como en la Triple Frontera, viene gente, va gente. Y venían muchos hombres que eran seguidores de estos dioses, algunos no, algunos para pedir suerte. Acuérdense que ellos pedían, le tocaban el pie a la estatua, le tocaban la mano a la estatua, le besaban a la estatua, como se hace hoy. Y pedían fortuna, pedían suerte, pedían una mejor cosecha, pedían salud. Ahora, no era solamente eso el culto, sino que eran reuniones en los templos. Y para recaudar también había miles de prostitutas repartidas en los templos. O sea, era una fiesta totalmente mundana y pagana, que había de todo, que no hace falta mencionar. Había de todo en esos cultos. Y ellos tenían por costumbre emborracharse y hasta drogarse con las drogas que había tal vez en esa época. Entraban en trance, empezaban a bailar, a descontrolarse en esos cultos, empezaban a balbucear y a gritar, porque ellos decían, cuanto más en éxtasis estamos más cerca de los dioses. Era la forma de adorar. Muchos se convirtieron con la predicación de Pablo y Apolos. Fueron a la iglesia de Corinto, a las casas, y muchos imitaban ese tipo de culto. Pensaban que estar cerca de Dios era saltar, gritar, balbucear y desenfrenarse sin control. Muchos, otros no, otros eran tranquilos, recibían el don de lenguas bíblicas, que son idiomas, pero otro grupo traía confusión y balbuceaba. ¿Se está entendiendo? Entonces, una parte practicaba bastante bien el don, pero otros traían la costumbre pagana de Corinto. Por eso Pablo dice lenguas y lengua. Vamos a ver las diferencias después. ¿Qué significa lengua extraña y lenguas extrañas? Por eso Pablo viene a poner orden. Entonces podemos definir el don de lenguas. Número 1, que es un don secundario, porque el primario fue el don de la profecía, el don de predicar.
Número dos, las lenguas eran idiomas humanos, pero eran extrañas justamente porque los griegos corintios no entendían, a no ser que haya un intérprete. Ni siquiera el que hablaba entendía porque era un don de Dios. Alguien que hablaba perfectamente en ruso, en alemán, hablaba perfectamente y decía el mensaje de forma perfecta porque era Dios hablando. O sea que era bien complicado era saber si era de parte de Dios. O sea, la forma de saber que es de parte de Dios lo que está hablando el hermano es que habla en perfecto, porque Dios es perfecto idioma extraño. Y segundo, decía verdades bíblicas, no decía tonterías cuando hablaba. Tampoco decía el futuro de nadie, proclamaba las verdades de Dios. ¿Se está entendiendo? No sé, citamos un salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en alemán. Pero perfectamente, pronunciado y hablado, porque Dios usaba la boca del hermano y lo pronunciaba perfectamente. El problema es que si no había intérprete, entonces se edifica a sí mismo el hermano, que él tampoco entiende, y habla con Dios. Por eso dice, habla misterios a Dios, porque nadie entiende. Entonces partamos de la base, hermanos, que existió el don de lenguas. Ahora, ¿qué significa esas lenguas? Son idiomas que no entendían en la iglesia de Corinto porque eran extrañas y necesitaba un intérprete. Algo parecido pasó en Hechos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Comenzó la transición de poder y de avanzar en la iglesia y plantar iglesias y avanzar el reino. El contexto habla de que Jesús murió, resucitó y estuvo un tiempo con los discípulos. Jesús estuvo un tiempo con los discípulos antes de irse. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo y va a ser el consolador de ustedes, va a estar con ustedes, el que está al lado de ustedes. Van a recibir poder también. Fíjense lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1. Vamos a ver versículo 6 para que se entienda. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jehová había prometido eso, ¿verdad? Entonces preguntaron por las dudas y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, que también son como tiempos de tiempos, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Ustedes el tiempo no saben, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, entonces se cumple la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos porque el Señor les ordenó que estén orando, que estén juntos, que no salgan. Tenían que recibir el poder del Señor para esparcirse por ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí hay una confusión también muchas veces. Se cree que el Espíritu Santo es un viento o algo así, ¿verdad? O a veces soplamos en las personas para que el Espíritu Santo venga. No. Es como un viento, no es un viento. Además, se sintió como que estaba ventoso, un viento extraño, como de un viento recio, fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué es lo que llenó? El viento.
lleno de viento, todo el lugar, el aposento. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es lo que está describiendo Lucas. Lucas escribió Hechos. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas. Vamos a ver por qué es idiomas. Bueno, en griego es idiomas, ¿no? Según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban desconcertados, atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué estaban hablando los discípulos del Señor que recibieron el don de lenguas? Fíjense los idiomas y las regiones: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como seguidores, cretenses y árabes, muchos idiomas y dialectos. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas, No estaban balbuceando, no estaban gritando, no estaban diciendo cosas raras. Estaban proclamando la palabra del Señor en muchas lenguas. Humanos, idiomas humanos. Es que esta palabra lengua nos complica a nosotros. Parece ser que hay que sacar la lengua afuera o que hay que moverla ahora, si decimos idiomas, es más fácil, ¿verdad? Si decimos simplemente idiomas humanos, terminó ahí. ¿Dónde está lo sobrenatural del idioma humano? En que Dios lo dio. Dios repartió. Los discípulos, ¿cuál era lo sobrenatural y extraordinario ahí? Que los discípulos no sabían hablar esos idiomas. Es más, los trataron de menos, porque los galileos tenían fama de brutos. Los galileos estaban en el norte de Israel y los de Jerusalén se creían la crema de Israel. Es la ciudad santa, ¿verdad? La ciudad de David y todo eso. Y bueno, y creían. Y la mayoría era de origen norteño de Israel, mezclados con paganos. No eran israelitas puros, muchos, contexto cultural. Estos galileos, impresionante cómo hablan en estos idiomas. Ahora, ¿qué estaban hablando? Fíjense, versículo 11, hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No estaban hablando cualquier cosa, estaban proclamando la palabra de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, maravillados, choqueados, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están borrachos. De ahí viene otra confusión en la iglesia de, bueno, vamos a emborracharnos del Espíritu, y eso no es bíblico. Los que acusaron de borrachera y mal y adrede y con malicia fueron personas que se querían burlar, no que algo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, vamos a Corintios otra vez. ¿Cuál es la definición del don de lenguas? Sí, es un don sobrenatural que Dios derramó en la iglesia, en Corinto, y que se necesitaba de interpretación para que sea realmente válida, o sea, de edificación, o si no, no sirve.
La profecía o la predicación edifica a toda la congregación. Pero si un idioma en aquella época no se era interpretado, no edifica a la congregación. Pablo estaba poniendo orden. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Dice Pablo poniendo orden. Si alguno de ustedes habla en idioma humano, pero nadie entiende, nadie interpreta, entonces, ¿cuál es el provecho de eso? Si no hay revelación, no hay doctrina en lo que está diciendo el hermano. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? A mí me encanta ver los ensayos de los músicos, ¿verdad? De músicos en general, orquesta sinfónica. Yo no entiendo nada de música, hermano. Yo saco 0 negativo luego, pero me gusta escuchar, ¿verdad? Me gusta escuchar y me gusta cuando alguien entiende de sonido. Y a veces yo escucho y para mí está perfecto, ¿verdad? Pero no sé, el que entiende de sonido dice, tu teclado, vamos a probar en re, en sol, porque en la, yo no sé, a mí me gustó, punto. Pero estos ingenieros de sonido dicen, bájale un chiquitito tu guitarra. Es impresionante la afinación de oído que tiene, ¿verdad? La agudeza para escuchar. O la orquesta sinfónica cuando el maestro dirige todo y sale perfecto, ¿verdad? Sale muy lindo, pero yo sé que después de sus reuniones ellos dicen los defectos, pero fue perfecto, majestuoso. Pero imagínense que a mí me inviten, sabiendo nada de música, en la orquesta sinfónica, Juan Cabol la guitarra, y me voy para allá, y todos para allá, ¿verdad? Y me van a mirar todos mal. Entonces me bajo nomás del grupo. Pablo está diciendo eso. Puede haber griterío de idiomas aquí, pero si no se entiende, si no se interpreta, entonces no sirve. También da otra ilustración, fíjense el versículo 7, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está hablando de, aquí los que fueron al cuartel saben, cuando suena la diana, ¿verdad? El sonido. Suena una trompeta, y bueno, a vestirnos rápido, viene el enemigo. Pero ¿qué pasa si suena un sonido que ellos no saben qué es? No se van a alistar para la batalla porque hay un sonido especial para alistarse para la batalla. Eso está diciendo Pablo en el contexto de los soldados romanos. Cuando sonaba el shofar para el pueblo de Israel, ellos sabían que Dios estaba convocando al pueblo. Era un sonido que Jehová nos llama y tienen que ir todos. Jehová va a hablar. Y había un sonido de trompeta. Versículo 9, entonces, diciendo esta ilustración, Pablo dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, si gritan nomás. Acuérdense, había dos tipos, estaban los idiomas normales y estaban los balbuceos que trajeron los corintios de la iglesia pagana. El griterío, el balbuceo, y ellos pensaban que era Dios hablando, confusión. Versículo 10, y ahí viene la aclaración de Pablo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Pablo baja los idiomas a la tierra. Los idiomas son terrenales. Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues,
que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y termina ahí esa parte, Pablo, de poner orden. Muchos argumentan, 1 Corintios 13, vamos a abrir ahí, 1 Corintios 13, acompáñenme un poco más atrás. Hermanos, hasta hoy, es una práctica en muchas congregaciones el balbuceo, tomando algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Pero mi intención no es descalificar al hermano o humillar al hermano o avergonzar a los hermanos que creen que está bien balbucear hoy en los cultos. Simplemente quiero poner lo que dice la palabra del Señor. Tampoco mi intención es juzgar al hermano su salvación. No puedo yo poner en tela de juicio la salvación de que balbucee alguien, sino que muchos hermanos pueden estar haciendo cosas en el error, siendo hermanos en Cristo. Amén, ¿se entiende? También vale la aclaración que queremos ir poniendo también nuestra postura teológica en la congregación local. Nosotros sí creemos que hubo dones poderosos que Dios derramó y que el don de lenguas fue un don poderoso, pero es un don de idiomas terrenales y que no se entendía. También entendemos que se mezclaban personas que gritaban y balbuceaban, trayendo la costumbre de la iglesia pagana de Corinto. ¿Se entiende? Bueno, los hermanos que sí creen que el balbuceo o el gritar es bíblico hoy, tomando por ejemplo 1 Corintios 13, fíjense, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice Pablo, entonces muchos entienden de que, viste, Pablo hablaba lenguas de los ángeles. Pero aquí no dice que Pablo hablaba. Si yo hablase, dice. Está hablando de una hipótesis. Y tampoco se lee los versículos que siguen. Vamos a leer los versículos que siguen y ahí vamos a entender que Pablo está dando una suposición. Versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, dice Pablo, si yo hasta pudiera hablar como un ángel habla, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Acuérdense de un sonido que no se entiende, un músico que no entiende de música, o sea, alguien que se sube ahí no entiende. Sería como eso. Versículo 2, siguen las hipótesis de Pablo. Y si tuviese profecía, o sea, si yo sé predicar bien todo el tiempo, si siempre tengo palabra de Dios todo el tiempo y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Número 1, ¿Pablo entendía todos los misterios? No. ¿Pablo entendía toda ciencia? No. Era limitado también Pablo. No era como Dios. El único que entiende toda ciencia es Dios. Versículo 2, y si tuviese toda la fe. ¿Pablo tenía toda la fe? No era un Superman, era un hombre débil. Pablo tenía debilidades. Pablo tenía miedo a veces de viajar. Él hacía porque el Espíritu Santo le guiaba y tomaba valor, ¿se entiende? Pero era un hombre como nosotros, con sus temores, con sus quebrantos, tristezas. Versículo 2, de tal manera que si pudiera trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Dice versículo 3, y si repartiese todos mis bienes. ¿Pablo repartió todos sus bienes? No. Para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Pablo hizo eso? No. Lo que está diciendo, si hago todas estas cosas y no tengo amor, nada soy. Lenguas angélicas. Ahora, no vemos registrado en la Biblia ningún sonido de cómo hablan los ángeles. No vemos nada escrito
por un ángel de cómo habla, sino lo que vemos es ángeles hablando como nosotros hablamos. ¿Se acuerdan el ángel que se le apareció a María, Gabriel, para anunciarle que está embarazada? Le habló en el idioma de María, para que María entienda. Los ángeles del Señor que aparecían en el Antiguo Testamento le hablaban a los patriarcas en el idioma humano. O sea, nos hacen el favor los ángeles de que nosotros entendamos. Ellos procuran hablar nuestro idioma. No hay registros de un idioma angelical. Y si lo hubiera, no vamos a entender. O alguien entiende aquí un idioma angelical, ¿no? Idiomas humanos. Y Pablo en esta oración dice, si hablase aún, si conociera y hablase como habla un ángel, pero no tengo amor, nada soy. Entonces muchos se agarran de este pasaje diciendo, Pablo hablaba lenguas angélicas. Y asocian con el balbuceo. Si alguien dice, grita, habla, ¿viste? Los ángeles hablan así. Pero ¿cómo probás eso si vemos nomás a los ángeles hablando en arameo, en hebreo, en griego? Entonces, descartamos de que Pablo hablaba lenguas angélicas. Lo que Pablo está diciendo, si yo hablase, hipérboles, exageración. Pablo es lo más exagerado posible para decirle, si hago hasta esto, todo esto y no amo, no sirve. Pablo sabía exagerar para dar una gran enseñanza. Vamos adelante. Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orden otra vez. Orden. Acuérdense, el culto era un desastre en Corinto. Hermanos, no es que cuando te descontrolás o nadie te pueda atajar o no puedes parar de reírte o parar de callarte, no significa que Dios está contigo, porque Dios respeta la palabra de Dios. Es más importante. Ahora mismo, si alguien interrumpe con un don de lenguas, está haciendo mal, porque es más importante escuchar la palabra que decir tu don por ahí. ¿Se entiende? Nadie puede interrumpir un mensaje. Nadie puede interrumpir el mensaje. Al menos los creyentes no pueden. Es más importante que cualquier don que se manifieste aquí, porque se hace con entendimiento. ¿Se está entendiendo? Y si se ora con entendimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Orden en la sala. Orden. La predicación es por encima. Y todo eso rodeado de amor. Con amor. Seguimos. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque eso es lo que experimentamos, yo he experimentado mucho, ¿verdad? Que yo escuché a muchos hermanos como balbucear y yo cometía tal vez el error de decir amén, realmente algo que no entendía. Porque de todo corazón yo creía, bueno, esto viene de Dios, no sé qué es, pero debe ser de Dios. Entonces yo decía, amén, cierto, ¿y qué dijo? No sé, pero debe ser verdad. Yo caí también en eso, yo estuve en ese error y estoy arrepentido de eso. Y era ignorante de estudiar este pasaje bien, ¿verdad? Dice versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
el otro no es edificado. Versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Se dan cuenta cómo Pablo pone en segundo lugar y en primer lugar es la predicación? 20. Vamos al uso, cómo se usaba, cómo se debía usar el don de lenguas en la iglesia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, no se jacten con el don de lenguas tanto, porque ni aún así muchos no van a creer. El uso, estamos viendo el uso del don de lenguas. ¿Para qué servía el don de lenguas? ¿Y cómo se usa? Versículo 22. Aquí está el para qué. ¿Para qué era el don de lenguas? ¿Por qué Dios derramaba eso? Así que las lenguas no son por señal, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Para qué era el don de lenguas, idiomas humanos? Para que venga un árabe, se siente, y si se manifiesta alguien en árabe, él lo escuche y diga, oh, es mi idioma, y está diciendo que el Señor es todopoderoso. Un ejemplo. Es una señal. Ahora, para la iglesia, la palabra es la señal. La predicación es lo que edifica. Ahora, para el incrédulo que escucha, en Hechos 2, ¿se acuerdan? ¿A quién les impresionó? A los que estaban ahí escuchando, viendo, a los que estaban presentes. Una señal para ellos. ¿Qué señal de qué? Señal de que el evangelio será predicado en todos los idiomas. Señal de que Cristo no solo salva a judíos, sino salva a gentiles. Todos son bienvenidos. Para eso era la señal. Y una señal de juicio para los israelitas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos creían tener la exclusividad de la persona de Jehová, la exclusividad de la ley de Moisés. Porque es cierto, en el Antiguo Testamento era una exclusividad la ley de Moisés. Escogió un pueblo Dios a los israelitas, pero vino Jesús, más que Moisés, más que Moisés. Ahora son todos bienvenidos. La ley es para todos ahora. Los mandamientos son para todos. La salvación es para todas las naciones. Todo el que se arrepiente, cree, será salvo. ¿Se entiende para qué sirvió el don de idiomas? No fue para dar espectáculo en la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo habla el hermano? No fue para descontrolarse en el culto, sino que fue para darle una señal a los extranjeros de que la salvación puede alcanzarles a ellos también. Versículo 22. Pero la profecía, fíjense ahí en la parte final del 22, la profecía, la predicación no era para los incrédulos como señal, sino para los creyentes. El incrédulo no puede entender la palabra, hermanos, a menos que el Espíritu Santo le ilumine, al menos que el Espíritu Santo venga a él, le convierta, al menos que el Espíritu Santo cambie el corazón del incrédulo. No puede entender qué es lo que está diciendo. ¿Cómo entiende un incrédulo la palabra? Un Jesús histórico, hasta ahí, un Jesús, se puede filosofar la Biblia. Y puede creer en un Jesús histórico. Muchos ateos te van a explicar muy bien la Biblia, hermanos. La ley la interpreta muy bien, pero un Jesús histórico. Pero a los creyentes la palabra les da vida, vida espiritual.
Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran incrédulos o alguien que no sabe, indoctos, ¿no dirán que estáis locos? Eso estaba pasando en Corinto. Entraban los invitados, los familiares, los amigos y todos acá gritando como locos. Ya me dijeron ya. No me voy más en esa iglesia, todos locos están ahí, griterío, no se entiende. Y es verdad lo que está diciendo. Y nosotros queremos maltratarle al incrédulo. No, no tenés fe, tenés que entrar y por fe entrar. No, tiene razón en irse a su casa otra vez. Es una locura ese lugar. Ya me contaron y muchas veces, ¿verdad? Sí, entré y estaban todos en el piso, el pastor estaba remolineando allá full. A mí me dijeron que iba a escuchar la palabra y no pasó nada, griterío, música, estruendo, humo, luces. Anda a tu casa, hermano, a mirar tele. Ahí no hay nada ahí, no hay nada edificante ahí. Un descontrol. Entonces, tiene razón lo que dice Pablo, van a decir que están locos. Versículo 24, pero si todos predican, si todos profetizan, y algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esa predicación puede convencer al incrédulo de arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Por eso la prioridad era la palabra. Viene el incrédulo, hay orden, se está predicando, escucha, le toca al Espíritu Santo, se arrepiente, se postra y dice, creo en Dios, ahora sí creo en Dios. Es mi Salvador, Jesús es mi Salvador. Sin ruido, sin escándalo, sin confusión, en orden, porque Dios es Dios de orden. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, alguno dice, recita un salmo, otro tiene una enseñanza, tiene doctrina, algunos con el don sobrenatural de idiomas, habla algo, una revelación de Dios. Otro tiene la interpretación, todo en orden, ¿verdad? Ahora, Pablo pone cómo se usa, fíjense. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Límite. Dios ya al cuarto no le va a derramar el don. El cuarto, háganle callar. Cállate, vos no es de Dios lo que vos decís. 2 o 3, no todos juntos. Todos juntos es confusión. Imagínense árabe, chino, alemán, francés. ¿A quién le escucho? Pablo no estaba en contra del don de ese tiempo. Pablo estaba en contra del desorden, de la prioridad, del uso, de la jactancia, de la arrogancia. Entonces Pablo dice hasta 3 nomás. Y uno por uno, no los 3 juntos tampoco. Porque idiomas, uno puede decir en alemán algo, otro en francés y otro en ruso, todo ordenadito. ¿Hay algún intérprete? No, siéntese, no sirvió. No es edificante, muy lindo el don, pero no es edificante. Te edificaste vos solo. Es orden, hermanos, poner orden. Versículo 27, por turno. Hermanos, hasta para nuestras cosas seculares hay turno, ¿verdad? Hay que sacar turno. En el banco hay que hacer fila, número. No es vamos toda la caja. Turno, las inscripciones para votar, fila, para vacunarse, fila. Más en la adoración a Dios, en orden. Haga fila por turno, decía Pablo. Versículo 27, y uno interprete, que uno interprete, si no sirvió, no sirvió. Versículo 28, vamos terminando, 28, y si no hay intérprete,
¿Qué tiene que hacer ese hermano que tiene el don? Cállese nomás en la iglesia. Podemos probar la primera vez, decía Pablo. ¿Alguien habla en árabe? Sí, dijo en árabe. El pastor pregunta, ¿alguien aquí entendió lo que? No. Próximo domingo, ¿habla otra vez en árabe el hermano? Hermano, no hay intérprete. Calladito, humilde, sentadito, sin mostrar el don. No es necesario, hermano, que hables en árabe, no tenemos el intérprete. Dios no dio el don a nadie aquí de interpretación. ¿Se está entendiendo, hermanos? Vamos a ver verdades, para concluir, verdades y mentiras entonces que podemos rescatar de este don del idiomas. Número 1, no es el don mayor, esa es una mentira que creían los corintios. El don mayor es amar y predicar. Ese es el don mayor. Amar en la iglesia y la palabra predicada. Las lenguas no santifican. No santifican. Vos podés tener el don de hablar árabe, pero te portás como mundano todos los días. O sea, no santifica. Lo que santifica es la palabra de Dios. Por eso la predicación es importante. Porque la palabra que hace, la palabra te reta, te exhorta, te corrige, te enseña, ¿verdad? Te muestra tu pecado en tu corazón. La palabra te dice lo que tenés que cambiar, qué áreas está mal en tu vida. La palabra te muestra a Cristo, la palabra te muestra los atributos de Dios, las promesas, los mandatos. Otra mentira es que no todos hablaban. Hermanos, hubo tiempos desde 1901 que se reavivó esto de hablar balbuceando. En Estados Unidos surgió esto, en Topeka, Kansas, y después en 1906 en Azusa, Los Ángeles. Tienen que ir a la historia y escarbar bien ahí. Se quiso traer un renacer, un reavivar del don de lenguas porque no se hablaba en siglos. Se apagó ese don de lenguas en la iglesia primitiva. No se hablaba más en siglos. Entonces vino como un renacer. Un grupo de jóvenes estaba estudiando en Topeka, Kansas, y es como que se cansaron solo de estudiar y empezaron a estudiar el libro de Hechos, ese grupo con el pastor, y vieron ahí, pero recibiréis poder, y este poder no tenemos, decían. Aquí dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, y nosotros nos pasamos estudiando nomás. Tenemos que hacer reavivar este poder. En Hechos 2 vieron que cayó sobre la iglesia y hablaban. El error craso que se cometió es que empezaron a hablar, pero no idiomas humanos, empezaron a balbucear y a gritar, como los corintios en la iglesia pagana. Eso se creyó que era el don de lenguas, se diseminó por todo el mundo. Por eso hoy muchos siguen practicando este don. ¿Y qué pasó? Muchos pastores ponen como criterio para que alguien sea líder que hable en lenguas. Le fuerza a la persona, pero encontramos que no todos hablan. Y asocian el don de lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice Juan Carlos, vos sos salvo, pero te falta el bautismo del Espíritu Santo. Pero encontramos, ya lo predicamos, que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ya al nuevo nacimiento. Entonces, si yo quería ser pastor en una iglesia que cree eso, no iba a calificar porque a no ser que yo hablase en lenguas. Y lamentablemente muchos líderes, que ya me lo confesaron, que inventaron cualquier cosa a decir, y el pastor le dijo, ahora sí, tenés el don de lenguas. Otros hermanos se sienten afligidos y tristes y llorando y dicen, yo no tengo el don, pastor, no tengo, se sentía inferior al que él tiene. Otros hermanos le obligaron, esto con
jocoso pero triste, ¿verdad? Abrí tu boca, saca tu lengua y movela. No es eso, hermanos. No nace de vos el don de lengua, es Dios te lo da sobrenaturalmente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos con los hermanos que siguen? Y bueno, si da la oportunidad de explicarles con la palabra, con mansedumbre y con paciencia, decile. Amén. Puede ser un hermano sincero en Cristo que cree sinceramente eso. Puede ser un hermano piadoso, sincero, pero le falta tener una mejor lectura del contexto y de la palabra y de los idiomas. Amén, hermanos. Entonces, no lo hablaban todos, Dios lo daba soberanamente. No todos sanaban, no todos hacían milagros, Dios lo repartía como Él quiere y a algunos no les toca hablar en lenguas. Nunca hablaron, nunca hablaron. Otra mentira, no es señal de madurez. El que habla en lenguas no es porque es un maduro espiritual y ya puede ser anciano en la iglesia, puede pastorear, se le puede dar una iglesia a su cargo. La señal de madurez es el fruto que muestra, el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuánto de paz? ¿Cuánta paciencia tiene? ¿Cuánta benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre? Otra mentira, no son balbuceos. Los balbuceos lo practicaban los corintios en la iglesia pagana. Son idiomas humanos sobrenaturales. Sobrenaturales quiere decir que vos ni hiciste curso, no entendés y no sabés, pero lo hablás perfectamente para edificar a la iglesia. No hablaban todos juntos, máximo 3, 1 por 1. Ahí dice la Biblia. Está mal hablar todos juntos. Y hablar 4 está mal también, hasta 3. Si intérprete no edificaba, tenía que ser con intérprete. Es una señal a los incrédulos, no a los creyentes. Era una señal para los incrédulos. Por eso en un devocional y solo en un estudio bíblico y solamente estamos 10 cristianos, 10 hermanos, no hay que hablar en lenguas. No hay que hablar en lenguas porque es para los incrédulos. No sirve hablar en lenguas. Si yo sé que todos son creyentes los que están conmigo en mi casa, no deberíamos hablar en lenguas porque es señal para los incrédulos. Deberíamos predicar la palabra porque edifica a mis hermanos. Entonces, hermanos, en conclusión, nosotros creemos que como la palabra está toda escrita, en Hebreos 1 dice que Dios antes hablaba por medio de los profetas, hoy habla por medio de la palabra. Hoy creemos nosotros como congregación que no necesitamos que alguien nos hable en un idioma y después alguien interprete, porque tenemos toda la Biblia terminada. Si alguien va a hablar aquí en alemán, nadie sabe alemán, necesitamos intérprete. Y supongamos que dice el Salmo 23, no hace falta que él lo diga porque lo tengo acá en mi idioma. Es más, Dios dio capacidades impresionantes a muchos hermanos que hoy están traduciendo la Biblia en cientos de dialectos e idiomas. En internet podés descargar la Biblia en ruso, en alemán, en hebreo, en árabe, en lo que sea. Se hizo un trabajo arduo de traducir la Biblia en todos los idiomas y se sigue haciendo. Amén. Por eso creemos como congregación que los dones que debemos practicar aquí realmente es el don del amor y el don de la predicación de la palabra de Dios. Y por último, ¿qué hacemos con hermanos conocidos que hablan o creen que hablan o entienden diferente? Orar por ellos, tratarles como hermanos, amarles, tener paciencia, misericordia, y si quieren tocar el tema,
lo tienen que tocar con la Biblia abierta y explicándoles pacientemente. Amén, hermanos. Es una demostración de amor también. Oramos.